¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos lo estén pasando muy bien. El día de hoy nos vamos a centrar en hacer un cálculo de nómina y con unos sencillos ejemplos vamos a determinar también las cuotas de seguridad social y las cuotas de impuestos sobre la renta. Entonces empezamos con una tablita de nómina. Si se fijan, son ejemplos muy sencillos, pero que nos van a servir de mucho a la hora que tengamos que calcular una nómina. Bueno, aquí ya tengo yo dispuestos los conceptos más comunes por los que se utiliza una nómina. Su salario diario, el de cotización, los días que trabajó, el importe que se le paga por los días trabajados, si hubo tiempo extra, si tiene otras percepciones, total de percepciones. En México tenemos un crédito al salario que pues realmente nomás es para los salarios mínimos. Sí, casi a las demás personas que tengan hasta 1.17 salarios mínimos pues ya no les toca, ¿verdad? Los que tengan arriba de 1.17. Nuestra cuota de seguridad social, ¿sí? Nuestro impuesto sobre la renta, en este caso sería el Instituto Mexicano del Seguro Social en México, el IMSS, impuesto sobre la renta, cuotas sindicales, total de deducciones, importe neto. Y en esta parte he dispuesto para que hagamos el cálculo del impuesto sobre la renta y el crédito al salario. Entonces, bueno, lo primero es obtener el salario base de cotización de los empleados para poder calcular sus cuotas de seguridad social, ¿sí? Entonces vamos a ver, fíjense. Aquí tenemos, déjenme borrar esas fórmulas que hay ahí. ¿Cómo se integra? Bueno, vamos a suponer que es una empresa de nueva creación y apenas va a pagar su primer nómina o todavía tiene apenas un año de trabajo, ¿sí? De funcionamiento, entonces todavía no tiene mucho tiempo, todavía no tiene elementos para integrar el salario de manera diferente. Entonces dice la ley del Seguro Social perdón, que primero tenemos que el primer año de servicios tenemos que integrar el salario por este factor, ¿sí? Es el primer año de servicios. Ya después pues habrá que considerar todas las otras percepciones y promediarlas para sacar el salario base de cotización. Entonces va a ser igual a esto por el porcentaje de integración, ¿sale? Y ya, bueno, esto del porcentaje de integración, la B19, la vamos a hacer con F4, la vamos a hacer una referencia absoluta. Ya le damos Enter y la copiamos hacia abajo. Fíjense, ayer en otros videos hemos visto que si nosotros arrastramos para acá, pues se nos viene ya toda la fórmula. Pero también hay otra forma, ¿sí? Tan simplemente con darle doble clic aquí, en la orillita cuando se hace como un signo de más delgadito. Entonces le damos doble clic y también nos hace lo mismo, nos copia hacia abajo los valores, ¿sale? Aquí no sé por qué se pasaría, pues nomás está la tabla. Pero bueno, eso es lo de menos. Con control 1 quitamos los bordes que están sobrando, estos dos bordes. Y ponemos el borde aquí abajo con este. Por alguna razón yo creo que tenía algún dato por aquí y antes y por eso lo considero como parte de la tabla. Los días pagados, pues esta fórmula no tiene más problema, más que multiplicar su salario diario normal por los 15 días trabajados para saber cuánto le vamos a pagar. Obviamente en la integración o el salario base de cotización, pues va a jugar para su cuota del seguro social, Tiempo extra, suponemos que no tenía, otras percepciones tampoco. Crédito al salario, cuotas e impuesto sobre la renta. Bueno, el crédito al salario y el impuesto sobre la renta lo vamos a calcular en esta tablita, ¿sí? Y las cuotas de seguridad social, pues es muy simple. Aquí nomás vamos a utilizar una fórmula, ¿sí? Que está por aquí abajito, mire, aquí está abajito. ¿Sale? Ya la tenía hecha para que ustedes la tengan presente todo el tiempo que estamos en el video. Sí. Fíjense, yo estoy diciendo que si esto es igual a 3111.60, ¿por qué 3111.60? Es el salario mínimo en México, ¿eh? 3111.60, excepto la zona de frontera, ahí es otro salario mínimo, pero bueno, el general es ¿no? 3111.60. Igual ustedes aquí, si son zona de frontera de México, pues ya tomarán cuánto es su salario mínimo, ¿no? Luego,
Entonces vamos aquí. Entonces si eso es igual a 3.111.60, que es el salario mínimo, entonces no le cobres nada, ¿sale? Entonces no le cobres nada. Luego, coma. Pero si es falso, o sea, si pasa de los 3.111.60, ¿sí? Aquí a lo mejor valdría la pena ponerle menor o igual, fíjense, porque si alguien percibe menos que no tenga los 15 días trabajados, no le va a dar nada, ¿verdad? Alguien que tenga 10 días con el salario mínimo, pues no le daría su crédito al salario. Sí, yo creo que vale la pena que sea menor o igual al salario mínimo, que aquí en México son 3.111.60 por quincena, que no le cobre nada, ¿sí? Y luego valor, si es falso, entonces ¿qué va a hacer? Va a ser una multiplicación del salario base de cotización ¿por qué? Por los 15 días trabajados, ¿sí? Y aquí hay que ponerlo entre paréntesis, olvidé ponerle el paréntesis. Aquí va a ser entre paréntesis, ajá. Entonces va a ser salario base de cotización por los días trabajados, 15 días. ¿Por cuánto? Por lo que nos diga las tarifas de IMSS. Aquí yo saqué la tarifa de IMSS solo para trabajadores, y aquí no viene la cuota patronal, para que tomemos en cuenta nada más esta parte. Entonces, ¿cuánto se va a multiplicar? Por 2.775. Cerramos el paréntesis, le damos enter, y si se fijan, al primero no le cobra nada. ¿Por qué? Porque está en el límite, ¿sí? Está en el límite, pero vamos a ver los demás. Control J hacia abajo. ¿Saben qué pasó? Es que aquí el F14, si se fijan, aquí dijimos que era contra el F14, ¿va? Pero aquí ya es F15, aquí ya es F16, aquí ya es F17, aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque esta referencia la dejamos relativa. Entonces nos regresamos aquí al inicio de F14, le damos F4 y ahora sí copiamos hacia abajo, ¿vale? Es importante, por eso son importantes las referencias absolutas o relativas, porque aquí en F15 pues ya no tenemos nada, en F16 no tenemos nada, en F17 tampoco, o sea, aquí ya no tenemos datos. Y si la dejamos relativa, como estamos copiando hacia abajo la fórmula, pues lo único que va a pasar es que nos va a ir poniendo ya ceros para todos, ¿verdad? Impuesto sobre la renta y crédito al salario, que es lo que nos ocupa ahora. Aquí vamos a traernos en esta tablita de abajo en el cálculo de DSR, nos vamos a traer lo que percibió en la quincena, ¿sale? Lo que percibe en la quincena. Y vamos a, sí lo podemos copiar hacia abajo, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí sí va a ser relativo, porque sí quiero que se traiga este renglón y luego este, y luego este, y luego este, y luego este. ¿Sí? Si nomás quisiera este renglón en todos, pues ya era diferente. Le tenía que poner absoluto. Ya veremos algo de eso. Entonces aquí está ya lo que percibe cada uno. Vamos a hacer su cálculo. Fíjense, aquí hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta. El salario mínimo no paga ni seguridad social, como lo vimos aquí, porque es un salario mínimo, ni paga tampoco impuestos sobre la renta, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer, en el límite inferior, o no le calculamos nada, o hacemos la fórmula, pero le ponemos una condicionante. A mí me gustaría que fuéramos manejando fórmulas y fórmulas para irlas dominando cada vez más. Entonces vamos a ponerle, fíjense. Si esta columna, este renglón columna, si esta celda es mayor de 3.111.60, le digo, ustedes pueden elegir entre 3.111.60 o entre 207.44, ustedes saben, ¿sale? Si es mayor a esta cantidad, ¿sí? Entonces vete a hacer una buscar B o buscar V. ¿En dónde? ¿Qué vas a buscar? Pues vamos a buscar esta columna o esta celda, coma, ¿en cuál matriz? En la de ISR que habíamos visto al principio, ¿sí? Pero aquí acuérdense que siempre va a buscar en este rango. Si no le ponemos esto, cuando hagamos la siguiente renglón, esto se va a ir bajando, 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 hasta que ya no encuentre nada, no va a encontrar datos. Entonces le damos F4 para hacer la absoluta a peso 6, 16. Y luego seguiría la coma, ¿sí? Seguiría la coma.
Y luego me dice indicador de columnas. Ahorita necesitamos el límite inferior, entonces va a ser la columna 1, ¿verdad? Ya habíamos visto en el cálculo de impuesto sobre la renta, en el curso de contabilidad, pues ya habíamos visto esta parte de las tablas. ¿Sí? ¿Aceptar la corrección? Sí. Entonces fíjense, aquí hay un error, fíjense, dice buscar B, pero si no es, entonces ¿qué va a pasar? Aquí nos faltó la coma. Si no es esa cantidad, o sea, entonces dame un 0, ¿vale? Para que no me ponga un valor falso. Esto, así como está, lo podemos copiar exactamente para todos, ¿sí? Entonces, se fijan, ya el límite inferior de los siguientes ya está coincidiendo. ¿Por qué? Porque el límite inferior tiene que ser lo más cercano a la percepción. Límite inferior, lo más cercano al importe de la percepción, lo más cercano al importe de la percepción, ¿sí? Y luego nos va a dar un excedente. ¿Qué es el excedente? Pues simplemente restar la percepción y el límite inferior. Se hace una resta en esos dos, pero también lo hacemos con una condicionante. Si este es mayor, entonces que haga la resta, sino que me ponga un 0. Y porque si no, aquí me quedarían 3.111.60 otra vez. Y dijimos que un salario mínimo no va a llevar impuesto, ¿sale? Pero para no estar haciendo una fórmula sí y una fórmula no, a este sí, a este no, mejor hacemos de una vez su condición, ¿sale? Y aquí la vemos la condición. Si F16, si el límite inferior es 0, ¿sí? Entonces pues no calcules nada. No hagas cálculo. Pero si no es 0, si es mayor de 0 o lo que sea, entonces réstame la percepción del límite inferior, ¿sí? Y quiere decir que aquí pues no le toca impuesto porque está exento, ¿sí? Porcentaje sobre excedente, fíjense. La tarifa tiene algo muy particular, que es la columna 1, porcentaje sobre excedentes, que es la 3, y la cuota fija esta es la 4, y esta es la cuota fija, la 3. Entonces, así de sencillo, como ya nosotros pusimos aquí la condición de E16, la condición de la tabla, ¿sí? Entonces, esta parte del límite inferior la podemos capturar acá, fíjense. Pero aquí hay que ponerle a E16, tenemos que ponerle un anclado ahí a E16, ¿sale? Para que no se mueva de la columna E. Pero que los renglones sí se puedan mover, porque aquí ya no es renglón 16, aquí es 17. Por eso nomás le pusimos una sola, aquí en límite inferior, nomás le pusimos un signo de pesos o dólar. Pesos E16, ¿sale? Luego, esta misma fórmula se la podemos copiar al porcentaje sobre excedente. Pero ¿qué le vamos a cambiar? El porcentaje. Aquí tenemos la columna 1, que era el límite inferior, en esta parte de aquí, ¿verdad? Esta es la parte de la tabla y esta es la parte de las columnas. Bueno, pues ya yo a esta parte le quito ese 1 y le pongo el porcentaje que está en la columna 4, dijimos, ¿verdad? ¿Sí dijimos en la 4? 1, 2, 3, 4. Porcentaje sobre excedentes. Y ahora sí, nos la podemos traer hacia abajo. Y aquí ya me dice cuál es el porcentaje de cada uno. Ya nomás aquí lo que voy a hacer es hacer el formato de porcentaje y le voy a agregar sus dos decimales, ¿sí? Entonces si se fijan, esto es más o menos igual, ya como es un salario más alto, pues ya cambia. Pero aquí están, miren, si buscamos 4.200 o 3.124 en la de ISR, ¿cuál es la que más se aproxima? Es esta, es un 10.88, ¿sí? ¿Sí fue un 10.88? No, mira, aquí está, 10.88. 640 para 640, 1 para 1.92. Y aquí está el importe sobre el excedente, que es esto. Simplemente multiplicar el importe del excedente por el porcentaje. Y aquí se queda. La cuota fija. Si ya no queremos hacer la fórmula tampoco, pues nos vamos a la de aquí del límite inferior. A esta porque es en pesos y aquí vamos a utilizar en pesos. Si copiáramos esta, nos iba a poner esto en porcentaje. Y entonces vamos a copiar esta fórmula y si se fijan,
Ya nomás le vamos a cambiar ¿qué? Donde dice la cuota fija, ¿verdad? La cuota fija es la columna 3. ¿Sí están de acuerdo? Entonces la columna 3, aquí está ya. Quitamos eso. F2 y aquí nada más lo voy a poner que sea la columna 3. ¿Sale? Y ya la puedo copiar hacia abajo. Aquí algo me falló. Aquí, porcentaje sobre excedente. Fíjense, le estoy poniendo que I16 no tiene nada que ver ese I16. La cuota de fija no tiene nada que ver con eso. A ver, creo que tengo un error. A ver, vamos a empezar otra vez. Vamos a hacerla manual. Sí, pesos es 6, porque ya sabemos que está ahí. Sí, pesos E6 es mayor de 3111.60. Entonces buscar V, no sé qué hice mal ahí, mejor lo hago otra vez. Buscar V, ¿sí? ¿En dónde la voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el total de la percepción, ¿sale? Lo voy a buscar ¿en dónde? En el ISR, en toda la tarifa, pero ya más necesito la cuota fija, entonces necesito la columna 3 y la cierro el paréntesis. ¿Vale? Me falta otro paréntesis. Y me faltó decirle aquí al final que si era falso, entonces me ponga un 0. ¿Sí? Hay que no se nos olvide esta parte. Si es mayor, entonces búscalo. Si no es mayor, vente al final y ponme que un 0. ¿Vale? Que sea un 0. Así lo copiamos hacia abajo. Y nos faltó ponerle aquí antes que siempre se vaya aquí, F4, F4, ¿sí? Por eso es importante poner los ¿cómo se llaman? ¿Por qué esto se me cambió a E6? A ver, ¿ustedes saben por qué? Si es E16, ¿por qué se me cambió a E6? Esos son misterios que todavía no puedo resolver. Que estoy haciendo algo y se me va a otro lado. 583, 183 y 2469. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí la suma del total del ISR, el porcentaje sobre el excedente más la cuota fija, me da este importe, 584. ¿Sí? Entonces, 68 más 183, 252. Entonces, bueno, vámonos acá a la parte de arriba. En la parte alta tenemos el ISR. Y vamos a decirle simplemente, esto es igual a esto, ¿sí? Al K16. Ajá. Y aquí no necesitamos, aquí sí la necesitamos que sea absoluta para que primero me traiga K16, luego K17, y luego K18, K19 y K20. Entonces ya, ahora sí nomás las copio hacia abajo, ¿sí? Y ya se trajo las mismas cantidades, si se fijan, 584, 252, 848 y 2881, ¿verdad? Ahí está ya. Lo crédito al salario, vamos a calcular de igual manera el crédito al salario, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Igual, aquí no le vamos a buscar a poner la condición de que si es el mínimo, porque el mínimo sí tiene derecho al crédito al salario, pero no tiene la obligación de pagar ni IMSS o ni seguridad social ni impuesto sobre la renta, pero sí tiene derecho. Entonces, crédito al salario, ¿cómo se va a calcular? Pues esto va a ser igual a buscar V. ¿Qué vamos a buscar? Su total de percepciones, coma. ¿En dónde? En la hoja de impuesto sobre la renta, pero en las columnas de tarifa de subsidio para el empleo quincenal 2023. De aquí a aquí. ¿Y cuál es el subsidio al empleo? Pues este viene en pesos, si se fijan, nomás viene en pesos. Nomás nos da los ingresos desde cuál ingreso hasta cuál ingreso. Y el subsidio al empleo, entonces va a ser la columna 3. Y cerramos. Aquí este no tiene mayor complicación. Entonces, si fijan, pero se nos olvidó ponerle aquí que es una referencia absoluta, ¿verdad? F4 y F4. Yo me acostumbro a ponerlas al inicio del rango y darle F4 y F4. Ahora sí, la podemos copiar hacia abajo. Y si se fijan, este es un salario mínimo, sí tuvo derecho.
pero este ya se pasó del salario mínimo, este gana el doble casi, más del doble gana, ¿ya? De 6.200 a 6.000, pues ya no le toca. Por eso les decía que más o menos les alcanza hasta 1.17 salarios mínimos. Eso es casi nada, casi nomás para el puro mínimo. Entonces ya nos traemos la cantidad igual aquí en crédito al salario, ya estamos acá arriba en crédito al salario, ¿sí? Ya llegamos aquí a crédito al salario. Igual pues ya nomás copiamos esta cantidad para acá y la copiamos hacia abajo, ¿sale? A los demás pues no les toca, ¿verdad? Por eso no les aparece nada. Las cuotas sindicales, bueno, pues en algunos casos nos se cobra el 2%, 2.5%, 3%, pero vamos a suponer que en esta empresa la cuota sindical era del 2%. Entonces pues, lo único que vamos a hacer es venirnos acá, total de percepciones por 2%, así le ponemos 2% y ya, le damos enter y la copiamos hacia abajo. A este sí les toca a todos, ¿verdad? A esto sí les toca. Mira, aquí por ejemplo se me volvió a bajar la rayita de acá arriba. Lo único para quitarla, seleccionamos, damos control 1 y nos vamos al borde. Si se fijan, aquí tiene una línea así como más grisecita, ¿verdad? Más tenue. Esta hay que quitarla, ¿sí? Le vamos a tener que dar 2 veces y ponerla de abajo. Hay que pintarla de mero abajo porque se borra la de aquí a mero abajo. Le vamos a aceptar y ya se quitaron. ¿Sí? Entonces ya sería todo eso. Aquí está ya nuestro total de deducciones, que es seguridad social más impuesto sobre la renta más cuota sindical, total de deducciones y la percepción neta, que sería que el total de percepciones más el crédito al salario menos la cuota de seguridad, menos total de deducciones, ya que tenemos la suma. Total de deducciones más crédito al salario menos total de deducciones 3.174 y así está. Mira. Más menos el total de deducciones, ¿sí? Entonces esto sería a grandes rasgos, pero efectivo, lo que es el cálculo de una nómina con todos sus impuestos. Ya esto nos puede servir para llenar nuestros CFD de nómina, ¿verdad? A lo mejor que nos faltaría el puesto, por aquí ustedes pueden poner, si ocupan el puesto aquí, pues ustedes lo pueden poner. Digo, yo nomás les enseño más o menos cómo son los cálculos y ya ustedes deciden si lo quieren en este orden, en otro orden. Eso ya es a gusto del cliente, como luego decimos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Este fue un video corto también y espero que les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias y que la sigan pasando muy bien.